Como lo habíamos prometido, iniciamos nuestro programa en vivo. Hoy nos acompaña, como siempre, Julio González Villa, gran abogado e historiador, Próspero Posada, educador. Y tenemos un invitado, el señor Juan de Dios Martínez Pacheco, miembro de la Academia Bolivariana de Historia del Magdalena. De manera que un cordial saludo para todos. Y también, cumpliendo lo prometido, seguiremos hablando de Bolívar, personaje histórico, muchas veces querido, otras veces odiado, pero en general el hombre, el genio de la gloria, como le dicen en muchas partes. Bienvenidos, señores. Julio. Bueno, doctor Antonio, un placer estar con ustedes aquí nuevamente, con nuestro invitado especial, el doctor que viene de la Sociedad Bolivariana de Historia y que nos halaga mucho que una persona de la zona bananera nos acompañe, el lugar donde falleció y murió el Libertador. A Próspero, un placer, un saludo. Bueno, adelante. Debe contar historias importantes también de la historia, no solamente de Bolívar, sino en general de Colombia, ¿no? Recordando un poco lo que hablamos en programas pasados, estábamos hablando de Bolívar, Venezuela, y desde el momento en que en 1811 pues se mete directamente en su campaña militar. Pero también dijimos que tuvo grandes fracasos antes de tener los 72 días iniciales de éxito en la Nueva Granada. Julio, en ese interregno de Bolívar en la historia bolivariana pasaron muchas cosas. ¿Por qué no nos cuenta un poquito ese tema de Cartagena? Hombre, antes de llegar a Cartagena es importante recordar que Bolívar no fue muy reconocido en la Nueva Granada, sí en Venezuela, sino más o menos por allá en 1812. Es decir, Bolívar estuvo en la Declaración de Independencia de Venezuela en 1810. Hubo en 1810 en Caracas, hubo en 1810 en Bogotá. Bolívar se hace en Venezuela fácilmente con la comandancia del ejército porque él dependía de Miranda, que era el real conductor de la idea libertadora en Venezuela, no en la Nueva Granada. Ojo con eso, Miranda nunca fue director de la guerra en la Nueva Granada, sí en Venezuela. El primer fracaso de Bolívar como militar, que hay que reconocer que fue un gran militar, pero hay unos fracasos que la historia no ha explicado bien. Y cuando uno estudia a un hombre tan grande como Bolívar, es necesario ahondar en los misterios bolivarianos. Uno de ellos es Puerto Cabello. La primera gran derrota militar, que no es justificada, no es explicada claramente en la historia, es por qué Bolívar entregó la plaza fuerte de Puerto Cabello. Estamos hablando de 1812. 1812. Dicen que fue una equivocación de él, realmente casi que, y él la asumió como gran error, y lo pudo haber causado hasta la muerte, si Miranda hubiera sido fuerte, como dicen algunos, ¿no? Pero es que el que entregó la plaza fue Bolívar. El encargado de defender Puerto Cabello era Bolívar. Puerto Cabello era una plaza fuerte, es decir, habían murallas, tenía cañones, tenía soldados. La pregunta es, ¿por qué la entregó? Esa es una de mis grandes dudas y las dudas de muchos historiadores, porque algunos dicen que la entregó para deshacerse de Miranda, y tienen razón en el sentido de que hasta ahí llegó Miranda, porque a partir de ahí Miranda entra como en una desazón, y Miranda pasa a un segundo plano, y Miranda se pierde, que fue el que vino. Es que Miranda era un militar que fue mariscal de Napoleón en las guerras europeas. Miranda viene de allá, o sea, el que sabía, el que tenía la experiencia militar era Miranda, y Bolívar estaba ahí de segundo. ¿Por qué? Algunos hablan de traición de Bolívar. Traición de Bolívar a Miranda, traición de Bolívar a una guerra de independencia, porque se la entregó a los españoles. Todo el mundo decía, tenía todas las posibilidades de defender Puerto Cabello y no lo hizo. Esa es una primera pregunta que se le hace a los bolivarianos acérrimos. Se le revelaron fue desde adentro, ¿no? Los propios españoles.
Sí, pero estaban presos, estaban presos. Entonces, ¿cómo es posible que unos presos se amotinen y se toman? Algo pasó. Sí, porque es absurdo que desde el interior de una cárcel se le amotinan y sale derrotado. Una plaza fuerte, o sea, estaba fortificado. Entonces esa es una pregunta importante. Segunda pregunta importante. Pero el gran interrogante que haces ahí, Julio, es que posiblemente hubo una intención de minar el poder de Miranda. Probablemente. Esas son las cosas. A Bolívar no lo empequeñecemos si lo cuestionamos en todos los puntos como ser humano. Pero ese es un punto que hay que investigar más a fondo. Ese es el primer punto. Segundo punto, Miranda desaparece y Bolívar se hace con el poder militar en Venezuela. Vuelvo a repetir, en Venezuela, no en la Nueva Granada. La Nueva Granada va teniendo un ritmo diferente. Por allá está Nariño y está Camilo Torres disputándose cómo se va a gobernar este país después de la declaración de independencia. Nariño decía que había que manejar un régimen centralista con el liderazgo de Santa Fe, de Bogotá. Torres decía que no. Torres era de Popayán, del Cauca, decía que deberían haber todas las provincias, formar una federación inspirado en el modelo de los Estados Unidos de América que estaba siendo eficaz. Y a ese periodo lo llamamos la patria boba, ¿no? Comienza lo que llama la historia de la patria boba porque comienza una lucha entre centralistas y federalistas. Pero ojo, ahí no está Bolívar todavía. Bolívar está en Venezuela. Bolívar está en Venezuela y Bolívar realmente llega a Colombia casi que a Cartagena y después a la campaña de pero despacio. Vamos despacio, okay. Porque viene otra segunda pregunta que tengo yo de Bolívar. Advierto pues que esto no me ocurrió a mí, sino que me leí en estas vacaciones para venir a este programa un libro que me encontré en España. Estaba yo de vacaciones en España, pasé por una librería y me encontré un libro que me llamó mucho la atención, que ya había oído hablar que había salido pero no estaba en Colombia, pero allá me lo encontré, se llama El terror bolivariano. ¿Y es escrito por quién? Por este que fue senador de la República, Pablo Victoria. Pablo Victoria es vallecaucano, pero también es ciudadano español. Entonces es conveniente a veces leer a Salvador de Madariaga, español, porque tiene también un libro sobre Bolívar que yo no he leído, que hay que leer, donde cuestiona mucho a Bolívar, y Pablo Victoria, que ahora se hizo ciudadano español, y entonces tenía unas informaciones que no aparecen en los libros de historia tradicionales. Entonces me lo leí. Para hacer una simple introducción en la historia, Pablo Victoria fue senador inclusive y de pronto se desapareció del país. Es que lo veo muy en Europa. Lo veo muy en Europa y él escribió este libro en Europa. Lo veo muy alejado de acá. Es que ahora como hay una moda, todo el mundo quiere ser español, todo el mundo quiere ser judío con tal de ser español. Oiga, pues como está complicado el tema. Todo el mundo quiere ser sefardita, que porque a los sefarditas les dan una ciudadanía española. Después de que nosotros luchamos contra los españoles, nos independizamos. Entonces esto es una locura. Es el contrasentido de la historia. Ese es el contrasentido de la historia. A ver si aprendemos algo. Entonces, leyendo a Victoria, otro hecho que llama la atención es, después de la campaña admirable, aparece unos soldados españoles muy importantes, entre ellos Boves, José Tomás Boves. José Tomás Boves era español, pero José Tomás Boves importó de España una idea de la guerra próspero. España como derrotó a Napoleón Bonaparte. Recuerden que Napoleón en España, cuando él invade España en 1808, el rey o los reyes, porque Carlos IV padre y Fernando VII hijo, le entregaron el poder a él. Hay unas actas de abdicación y donde le entregan el poder para que él decida quién va a gobernar esto. La nobleza y el ejército admiten la autoridad del rey, por lo tanto admiten la llegada de Napoleón. Quien se le envalentona a Napoleón es el pueblo raso español. Los invito a revisar las pinturas de Goya, la carga de los mamelucos, donde en la Plaza Mayor de Madrid el pueblo ataca a las tropas francesas y comienza la reacción de los franceses.
los fusilamientos del Monte Pío, también de Goya, y en todos los pueblos de España hay un levantamiento civil. Obviamente no había forma de derrotar a Napoleón militarmente, porque era el pueblo, con semejante dueño de Europa. Entonces, ¿qué decide el pueblo? La guerra de guerrillas. La guerra de guerrillas. Ahí se inventa con mucha fortaleza la guerra de guerrillas. Desaparece en Venezuela un gran guerrillero español, porque Bolívar ha logrado llegar a Caracas. Hace una campaña que se llama la campaña admirable, llega a Caracas, Miranda ya está desaparecido, y aparece un militar español haciendo y deshaciendo en los llanos venezolanos. ¿Quién? Boves, José Tomás. Acuerde que se repite en la historia lo que siempre se dice, que las revoluciones se inician por los ciudadanos y al final triunfan es la parte del apoyo ciudadano, no los militares. Exacto. Entonces Boves, como es guerrillero, se vuelve un hombre muy sanguinario, pero muy eficaz, y empiezan a tenerle terror a Boves. Boves empieza a hacer atrocidades. Ahí es donde, ¿pero por qué? Viene la otra pregunta. Porque Bolívar toma otra determinación que también es muy cuestionable. En 1813, el decreto de guerra a muerte. Guerra a muerte por el hecho de ser español, sea culpable o inocente. Usted es español, yo lo odio a usted, salvo que usted luche por la independencia contra su propia patria. Eso es un decreto que uno no lo entiende en este momento. ¿Qué fue el odio? O sea, realmente, ¿qué inspiró en Bolívar ese odio tan bravo a los españoles? Sí, no sabía uno, porque él vivió en España, se educó parte. Unos dicen que por la sangre negra que tenía. Y mire, a propósito de eso, este juramento, ¿no?, que hace Bolívar. Juro ante ti por el Dios de mis antepasados y el honor de mi patria, que no daré reposo ni a mi cuerpo ni a mi espíritu hasta que no haya roto las cadenas de España. Son varias preguntas. ¿Cuáles cadenas? Ojo las preguntas que hay que hacer. ¿Cuáles cadenas? ¿O es que vivíamos realmente esclavizados? Porque aquí había una industria incipiente, había un comercio incipiente, pero las preguntas, ¿habían cadenas? No, yo me atrevería a decir que lo que él quiso decir es que realmente los criollos no tenían ninguna injerencia en nada. Pero eso no es verdad. Eso. Los criollos, es que la historia hay que revisarla bien. Aquí habían criollos muy importantes, habían criollos con empleos en España. Por ejemplo, Antonio Nariño era criollo, y Antonio Nariño fue recaudador de impuestos en Santa Fe, Bogotá. Ese es de los puestos más importantes que hay. Es como el director de la DIAN ahora, puesto importantísimo, y era Nariño. Entonces no me vengan a decir pues que los puestos importantes solamente es de español. Esas son verdades que hay que cuestionar. La pregunta es, a ver, ¿qué logramos nosotros con 200 años de independencia? ¿Logramos un desarrollo? Es porque todo el mundo quiere ser ciudadano español. ¿Estamos mejor que España? No, o sea, no estamos mejor que España. Estamos mucho más mal que España. Entonces son preguntas que hay que, sin demeritar a los próceres de la independencia, pero de pronto, porque fíjense que España nunca habló de las colonias. Nos quedamos enfrascados siempre en el conflicto. España nunca habló, si usted lee los autores, jamás habló de las colonias, como si hablaron los ingleses de los Estados Unidos, hablaban de sus colonias. España no, España hablaba de los españoles de ultramar, los dominios de ultramar. Esas son cosas que hay que revisar. Bueno, lo cierto es que llega Boves, es un reaccionario frente al decreto de guerra a muerte de Bolívar de 1813, que es brutal, es un decreto brutal. Desaparece Boves y hay una batalla muy importante en la que Boves se enfrenta a Bolívar. ¿Cuál? La famosa batalla de la Puerta en 1814, 15 de junio de 1814. Entonces en esa batalla es derrotado Bolívar, pero inmensamente derrotado. ¿Qué hace Bolívar? Tenía ya un ejército importante. En vez de salir a defender Caracas, porque tenía ya Urdaneta con muchísimos hombres, o sea, tenía un ejército, huye. Segunda huida. Esa es otra pregunta que yo pero tengo. mire, huye. Julio,
Huye de Caracas. Huye de Caracas. Es derrotado por Boves, ¿sí? Claro. La historia dice que esto fue el 28 de mayo de 1814, pero Bolívar vence a su compatriota, al compatriota de Boves, al señor Campo Elías, ¿sí? Sí, pero huye, o sea, vence, si hubiera vencido, defendería Caracas. Y no se hubiera volado. Y no, él se voló de Caracas. La gente le decía, cuídenos, porque estamos en Caracas. O sea, recuerden que una ciudad tomada puede ser una gran defensa contra cualquier ejército, porque usted se esconde en cualquier muro. Claro. No, sale de Caracas. Y lo peor es que prácticamente le dice a la gente que tiene que irse con él. Dicen los historiadores que ahí perece cantidades de gente en esa migración de Caracas buscando el puerto para volarse a las islas. Segunda gran derrota de Bolívar. Y esa me parece a mí más terrible porque fue una derrota que después cambia el curso de la historia, ¿no? Claro. Y entonces viene el tercer problema. Bolívar ahí sí es llamado en la patria boba, la lucha entre federalistas y centralistas, por las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Torres le dice, venga, él llega a Cartagena, entonces le dice Torres, venga, le doy el mando militar. Entonces Bolívar deja Venezuela, después de la humillación de Caracas, de la humillación de Boves, va a Cartagena y le entrega Torres el mando. O sea, él es federalista. Y entonces ¿a quién ataca? A Bogotá. Viene tercer asedio. Bolívar enfrentó a las tropas de Nariño en Bogotá y asedia a Bogotá. Y lo peor, entra a saco a Bogotá. Oiga, pues participó en la patria boba y participó en la muerte de muchos compatriotas granadinos. Lo que estás diciendo ahí, Julio, es una parte nueva porque la mayoría de los colombianos no sabe esa parte. No, nadie la sabe. Nadie la sabe. Esto fue en diciembre de 1814. Diciembre de 1814. Pero hay otra más. Los centralistas están en Cartagena hay un grupo que no quiere entregarle el poder a Torres, porque Cartagena siempre ha sido también libertaria. Y Cartagena es la ciudad amurallada. Cartagena tiene murallas como Puerto Cabello, tiene como defenderse. Entonces, ellos no quieren entregar así porque así. Entonces le dicen a Bolívar Torres, tómese Cartagena. Y Bolívar asedia Cartagena. Y de ahí otro problema. Otro problema, el asedio a Cartagena. O sea, participa nuevamente en la patria boba. Ahí hay otro problema. Finalmente, ahí es donde Bolívar, después de 2 asedios granadinos, Bogotá y Cartagena, con muertes, 2 derrotas, la de Boves y la de Puerto Cabello, ahí es donde emigra a Jamaica. Mire pues, para concluir ahí, de derrota en derrota y de errores de principios también graves. Vámonos un momentico a un promo. Bueno, Juan de Dios, usted aquí en el momento de los mensajes institucionales estaba haciéndole una pregunta a Julio. Me parece importantísima. Por favor, planteémosla al aire. Yo creo que España nos está viendo y hablan del buque inmerso y de una cantidad de cosas que la historia tampoco las plantea, ni los gobiernos colombianos empachados como el extinto doctor Belisario Betancourt, que no hallaba que regalarle a España. Yo considero que hay todavía muchas cuentas que España debería darnos. Yo creo que la pregunta que hace nuestro colega, que me alegra mucho tenerlo aquí, porque yo creo que el debate enriquece mucho, da para hacer algunas consideraciones. Número 1, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos un híbrido de 3 razas. La raza negra, la raza indígena y la raza española. Esos somos los colombianos o granadinos. Una triennia. Primer punto. Un mestizaje muy interesante. Pero lo que había acá en 1492 eran indios. Aquí no habían negros. Entonces, los americanos eran indios. Eran aborígenes. No, aborígenes. Bueno, lo que no, es que el aborigen tiene una connotación. No. El primer hombre. Bueno, aborígenes, pues. Aquí habían unos hombres. No, ¿qué ocurre? No se les olvide que Colón no venía para acá. Colón venía a buscar
la ruta más cercana para Bueno, aquí había- mercadear con especias y esencias, y él, el destino era la India. Por eso cuando él llegó aquí, a América, pensó que estaba frente a los indios, y por eso nos denominaron indios, pero nosotros somos aborígenes. Denominaron indios a los que habían, que eran una etnia. Usted no es indio, usted tiene una mezcla como yo. Somos triétnicos. Eso. Usted no es indio, ni somos aborígene. mestizos. Para que vamos poniendo esto como en orden. El término exacto son mestizos. Muy bien, muy bien, muy bien. La pregunta es, ¿España vino y esclavizó a los indígenas? La respuesta es mía, no, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque la reina Isabel la Católica dio instrucciones muy claras de que los que se encontraran simplemente serían adoctrinados en la religión católica y protegidos. Esa es la consecuencia de lo que llamamos los resguardos. Mire, cuando usted hoy mira lo que llaman los territorios indígenas, ¿por qué los indígenas del Cauca pretenden lo que pretenden? Pensando en los resguardos. ¿Qué resguardos? Los encomiendas les entregaban a ellos propiedades colectivas, lo mismo que estamos diciendo ahora, 2000 años después, 200 años. Propiedades colectivas en las cuales ellos mantenían sus costumbres y tenían miles de kilómetros cuadrados para ellos. Doctor Julito, perdóneme, ¿usted considera... Julio mejor. No, ¿y por qué no acepta el diminutivo? No me gusta. Porque lo acabo de conocer. Bueno, entonces... Julio, pero Julio está bien. Don Julio, ¿cree usted que es falso que había una cantidad de presos en España, y de ahí se derivan muchos de los apellidos latentes todavía, que venían a redimir por la oportunidad, a redimir sus penas, acompañando a los que venían a hacer el arrastre? Yo creo que eso no es totalmente cierto. ¿Por qué? ¿Quién emigra? Emigra el que necesita oportunidades. Es probable. ¿Y España? Es probable que algunos presos hayan emigrado. Yo no niego, en los primeros barcos. Pero esos no fueron los colonizadores. Es probable que hayan venido algunos conquistadores. Pero cuando uno estudia a Hernán Cortés, conquistador, ese no era un bandido. Hernán Cortés era un abogado de lo más prestigioso que había. La ciudad de Medellín se llama Medellín porque él nació en Medellín, por ejemplo. Entonces, los colonizadores de esto fueron gentes que no eran ricas allá, que se unieron a buscar fortuna porque allá hay unas tierras los ingleses y como hizo Antioquia con la colonización antioqueña. O sea, aquí no vinieron nobles, eso sí pues le puedo asegurar. Nobles no hay aquí. Pero clase media sí hubo. No, clase agricultora, no, o venida, es que hacemos aquí, aparece la mano de obra negra y vienen los negros. O sea, los negros en América es consecuencia de la protección a los indios. Lo que estoy diciendo. Pero volviendo a Bolívar, una de las reacciones de Bolívar es justamente el maltrato que le dan a los negros esclavos. Porque él desciende de una negra. Él tiene sangre negra en una bisabuela. Negra, una señora Marín, si no estoy mal. Bueno, independientemente de dónde venga. Y criado con cariño. Bolívar, claro, criado por la negra Hipólita. Bolívar, de alguna manera, no está de acuerdo con el trato que los españoles le dan a los esclavos. A los esclavos. Es decir, estas personas que no tenían ningún derecho. Ningún derecho. Porque... ¿Y te parece lógico el trato que daban los ingleses a los esclavos? ¿Sabe qué hicieron los granadinos? Tratar de quitarle a España esto, y hoy le ofrecieron esto a la corona de Inglaterra. Entonces eso no nos salgamos porque entonces vamos a orinar fuera del tiesto. Sí. ¿Pero es verdad o no es verdad? Porque yo conozco cartas de los americanos diciendo, caramba, viene la invasión española, entonces entreguémosle esto a Inglaterra y seamos súbditos ingleses. Pero vuelvo a lo mismo. No lo recibieron tampoco. No, tampoco, porque estaban socios de España. Estamos hablando. Pero queríamos cambiar, según Bolívar, de amo. Claro. Oiga, estamos hablando de Bolívar. Cuando él ve el maltrato que le dan a los negros, a los esclavos,
y no propiamente ese maltrato. Próspero, en Se lo da. en la carta de Jamaica él se refiere Claro. a... ¿Quién se lo da? ¿Los españoles o los papás de él? Porque los hacendados, que no son españoles ya, que son criollos, son los que le dan el maltrato. O sea, son los mismos criollos, no son los españoles puros. Es que ese es el tema, aquí hay una hipocresía. Aquí la familia de Camilo Torres, la familia de Nariño, la familia de Caldas, la familia de Bolívar, Los que iban cogiendo eran grandes público, terratenientes. Los Bolívar eran grandes terratenientes, los Palacios eran grandes terratenientes. Esos eran los que tenían esclavos. Los Mosquera tenían cientos de esclavos. O sea, los que trataban mal a los negros, doctor Próspero, Mire. eran los americanos, no los españoles. Hay una familia, me hizo acordar un poco, usted Julio aquí, Próspero, de una familia antioqueña que se fue y se apoderó, volvió a la colonización antioqueña, hacia el viejo Caldas, una familia de alta alcurnia que fue inclusive presidente y fue el encargado de hacer daño a miles de familias colombianas en esas regiones antioqueñas. Entonces mira, Antonio y Próspero, ¿qué hizo Bolívar con la declaración de independencia? Volvió a todo el mundo iguales, es decir, los privilegios que tenían los indígenas se acabaron. Les quitaron los resguardos, les quitaron la tierra. A cada familia indígena le dieron una hectárea, la empobrecieron. Se acabaron los territorios colectivos. Todo eso se acabó. ¿Por qué se opusieron? Les quitaron el voto, les quitaron el voto. El pobre, el negro, el indio no podía votar en la Constitución de Cúcuta de 1821. O sea, entonces, ¿qué fue? A ver, entonces, ¿cuál justificaba la independencia? Dice que el maltrato a los negros. ¿Acaso Bolívar le dio mejor trato a los indígenas? Yo creo que a los negros sí. ¿Por qué? Porque los negros eran esclavos. La independencia sí, como hablaba de igualdad, les quitó el tema de esclavos. Aunque esclavos realmente dejaron de existir en Colombia solo en 1850 con José Hilario López. Bolívar lo que decretó fue la libertad de vientres, pero mantuvo la esclavitud. Ese fue Bolívar. Bolívar se murió en 1830 y había esclavos y no hizo nada para liberar a los esclavos. Se nota, sin ningún esfuerzo, que sus aportes a la historia son supremamente importantes, pero son sesgados hacia la mala voluntad y el reconocimiento a Bolívar. Usted, sus lectores y sus seguidores, seguramente que se darán cuenta que usted va persiguiendo los errores de Bolívar, pero esto sí no se puede ocultar la crueldad de la raza que va a cumplir 500 años de la madre España, maldita sea, hacia la población esta. Eso, fuimos arrasados, no fue con bondades, fue un arrase. Hoy se hablaría de eso, de un arrase, de un genocidio. El derecho tiene muchos calificativos y el derecho internacional nuestro es supremamente blando y no es aplicable. Los abogados estudiamos mucha historia, mucho derecho internacional, mucho derecho, mucha constitución, pero mire lo que está pasando con Venezuela, para no salirnos del tema. ¿Cómo no se aplica lo que puede solucionar los problemas? Pero si hablamos de arrase, explíqueme por qué los indios, Agualongo por ejemplo, lucharon contra Bolívar. Los aborígenes. Claro, no, ellos se sentían orgullosos de ser indios. Bueno, y esto se llama Cartagena de Indias, esta era las Indias. Sí, claro, ¿cuál es el problema? Pero bueno, explíqueme por qué los indígenas, a los que usted llama, que sometió, que acabó, ¿por qué lucharon de parte del rey? Eso se lo tendría que decir las circunstancias, porque la historia se vuelve mentirosa. Usted sabe que la misma historia de Colombia es equivocada, pero a favor de quienes, los que tenían las editoriales y escribían, se daban en la pompa y el abanico. Pero hoy también los dueños de los medios grandes bueno, lo hacen. Lo que yo estoy planteando es eso. Pero usted está planteando los errores de Bolívar y vamos a ver si hablamos con Francisco, el Papa, para porque Bolívar, porque está mitificado. No, es por el mito. Pero voy a intervenir, Julio, para precisar este tema. Aquí no se trata de que estemos tomando posiciones, sino que estamos hablando de la historia. Y la historia implica posiciones contrarias en muchos aspectos, aunque al final podemos llegar a conclusiones iguales, pero la historia no se puede olvidar. Error. Y por eso nosotros claramente, y ahí sí comparto con Julio, el tema de los negros, de los indios y de los españoles. ¿Y las violaciones? Pero claro, es que los arrases se llevaron el dinero, pero la violación acabaron con la cultura.
los españoles de una forma le hago una salida del pregunta, Juan de género. Dios, le hago una pregunta. ¿Usted quisiera que hubieran quedado indios? No, indios no, yo lo que no hubiera querido es que se hubiera hecho la raza criminal, que el genocidio que eso se hizo, no es cierto. que hoy sería de eso es lo que yo hoy sería cuestiono. de esa humanidad. Aquí con cifras, eso no existió. Aquí no hubo un genocidio de España. Aquí hubo una raza criminal. Lea a Bartolomé de las Casas. Yo he leído mucho a Bartolomé, y ¿sabe qué? Para despejar esto y convertirlo en más agradable. Lamentamos mucho que los ministerios de educación hayan sacado la historia, la enseñanza de la historia patria, porque así las carretas de que los alimentan ahora, y si ellos oyen este tipo de cosas, van a entrar en una duda que ya no creen en Cristo, ya no creen en nadie, y tampoco creen en Bolívar cada vez que le hacen ese tipo de reconocimiento. Yo lo que quiero... Nos pusimos de acuerdo por primera vez. Claro, y es que estoy buscando los canales de ponernos de acuerdo. Hay que instruir a la juventud, a la niñez, enseñándole la historia, y tenemos que tratar de depurar esta historia contagiada de mentiras. No, a ver, yo quiero decir algo. Es que eso es lo que yo planteo. Yo creo que está mitificado Bolívar de tal manera que no se puede hablar mal de él. En cada ciudad colombiana hay una plaza de Bolívar. Y yo creo que Bolívar fue un hombre que tuvo muchos errores. Es que yo creo que somos muy diferentes, los granadinos a los venezolanos. Y Bolívar es un típico fenotipo venezolano, que ese sí es militarón. Y es lo que él diga. Diferente, por ejemplo, a personas como Santander. Diferentes, por ejemplo, a personas como Córdoba. Diferentes como Girardot, como Liborio Mejía. Yo creo que son distintos, son diferentes, como vamos a analizarlo con más calma. Entonces no se trata... Juan de Dios, pero mire que esos mismos tuvieron amores y desamores, o sea que estamos buscando hablar de la historia de una manera imparcial, pero reconociendo los errores. Eso es lo que tratamos. Y Bolívar pero que los cometió eso sí, genocidios. Genocidio contra los indios. Y Ave María lo que... Porque, mire, volvemos a repetir, si uno analiza lo que está pasando hoy en el Cauca, ¿qué están pidiendo los indios? La tierra que me quitaron. ¿Quiénes? ¿Los españoles? No, la independencia. Claro, les entregó eso a los Mosquera, les entregó eso a los Arboleda, les entregó eso a los Valencia. Esos terratenientes. ¿Quién? La Constitución de Cúcuta de 1821, la Constitución de Angostura de 1819, fue eso, porque los igualó y les dijo, somos iguales, por lo tanto ustedes no tienen derecho a territorios colectivos. Hagan el favor y entregan eso, que el Estado va a repartir esas tierras. A cada uno de ustedes les doy una hectárea. Acabó con el conocimiento ancestral. Eso hay que cuestionar. El término de igualdad generó un caos también. Pues claro, porque la igualdad no puede ser así. La igualdad tiene que ser dependiendo de la persona, ¿cierto? Entonces, usted le entrega una hectárea de tierra a una familia indígena, la vendieron y desaparecieron, se metieron a la ciudad, acabó con la etnia. Yo creo que eso es lo que yo trato de cuestionar. De todas maneras, nos agrada mucho su conocimiento, el de ustedes, la forma alegre, entusiasta, como dicen, sus amigos dicen que es vehemente, no le quepa duda. Pero tampoco podemos acomodar la historia y convertirla ya no queda ni resto, ni polvo, ni nada, que eso también se los peleaban los Chávez, los Maduros y los Verdes. Bolívar fue hoy diríamos los costeños, imitando los quechacos, un berraco. Y los heliotropos de Bogotá querían con Santander eliminar a Bolívar y seguir en el imperio que todavía tienen. Estamos fregados con una jota grande. ¿Por qué? Porque aquí no hay justicia, no hay igualdad, ni siquiera equidad. No hemos podido arreglar al país, y posturas radicales de echarle plomo no es esa. Esto tiene que pacificarse y ponerle la inteligencia que tenemos los colombianos y volvernos buenos. Y eso de estar señalando y acribillando, vamos a invitar a que se enseñe la historia. Me gusta el tema del heliotropo. Yo le voy a poner un heliotropo nuestro, José María Córdoba. Córdoba se le reveló a Bolívar. ¿Por qué se le reveló Córdoba a Bolívar?
¿Por qué Bolívar va al Perú, se enloquece con esa muchachita, Manuelita Sáenz, que no es ninguna muchachita, le quita a la señora un inglés, luego le quita al Perú la mitad del Perú, le da por crear dizque un estado nuevo que él llamó Bolivia y se encierra a hacer él solo, una constitución que llamó boliviana, que era monárquica. Eso enfureció a los heliotropos que usted llama, a Santander, pero no solamente a Santander, a Córdoba, porque esas situaciones veían venir un cambio constitucional abrupto, porque la Constitución de Cúcuta de 1821 tenía un artículo que decía que no se podía reformar en 10 años, y esto ya estaba ocurriendo porque estamos en 1825. O sea, pare ahí, Julio, y vámonos a otros mensajes institucionales. Nos quedamos en 1825. Nos quedamos en 1825, Julio. Entonces ahí es donde aparece la rebelión de todos los que participaron en la guerra de independencia contra España, contra Bolívar, porque están viendo otro Bolívar, un Bolívar dictador, un Bolívar monárquico. En la Constitución de Bolivia, en la Constitución de Bolivia, él se le ocurre crear una presidencia vitalicia y nadie discutía que el presidente era él, vitalicia, o sea, no había elecciones, no había forma de discutirle. Él creía que el Congreso no funcionaba como estaba funcionando. Recuerde que el Congreso le quitó la gloria a Bolívar de participar en la batalla de Ayacucho. Le dijo que tenía que irse a Bogotá a dar cuentas de la administración que estaba haciendo en la campaña del sur. Eso enfureció a Bolívar, porque Bolívar iba por la independencia de América, no de la Nueva Granada ni de Venezuela. Ya había liberado la Nueva Granada, Boyacá, Pantano de Vargas, había liberado Venezuela, Carabobo, y iba por el sur. Y ahí es donde Bolívar militarmente se hace un gigante. Batalla de Bomboná, Pichincha, Junín y la grande Ayacucho, que es donde nuestro héroe, José María Córdoba, que había sido ya famoso por la batalla de Chorros Blancos en 1820, que acabamos de cumplir 200 años, es el que lidera la famosa carga de infantería, división, armas a discreción, paso de vencedores, y decide la batalla. Y por esa razón en Río Negro la corona de oro, que era para Bolívar, termina en Sucre, y Sucre se la entrega al verdadero héroe de Ayacucho, que es Córdoba. Entonces Córdoba, el gran amigo de Bolívar, el gran admirador, su gran soldado, ese joven, después de ver lo que está pasando con la Constitución boliviana, se rebela contra Bolívar y termina como asesinado. Unos dicen que por orden de Bolívar, por Daniel Florencio Oleri, que era el edecán de Bolívar y era el que tenía las órdenes estrictas de Bolívar de qué hacer con Córdoba en el santuario, si no estoy mal, en 1828. 29 de 1829. De 1829. Y quien lo mató al final tuvo que tomar trago. Un irlandés. De la misma camada de Oleri. Ahí había una trama. ¿Por qué un irlandés va y busca en la choza donde está el hospital y no conocía ni a Córdoba? ¿Quién es Córdoba? Y apenas Córdoba, que estaba malherido, muy malherido, levanta la mano, con el sablazo le rompe la cabeza y cae asesinado. Ahí hubo órdenes. Eso no fue ¿Órdenes de quién? La historia, algunos dicen, de Bolívar. Que esto no es una cosa sola de Oleri para congraciarse con Bolívar. Entonces a Bolívar, yo digo, a Bolívar hay que ponerlo en sus justas medidas. Yo creo que Bolívar hay que admirarle muchas cosas, pero también hay que cuestionarle muchas cosas, porque el héroe también es hombre y también tenía pasiones, locuras, equivocaciones. Eso es lo que yo planteo. Apoyándole en eso, los guajiros no gustan de lo que ni la historia de Bolívar, ni los amarios, los guajiros, ni los amarios. Santa Marta fue una ciudad de las más realistas, pero me refiero a esto, corroborando con lo que usted dice, los guajiros no gustan de Bolívar porque dicen que mandó a asesinar a Padilla. A Padilla. No se puede ocultar, y yo sería un
mentiroso y no quiero hacer ese papel, ni mucho menos, ser el bolivariano más grande de América, no. Bolívar cometió una serie de cuestiones y era un hombre de armas tomar, pero le perdonó la vida a Santander. No lo puede negar, ni yo lo voy a defender, no me dejo el poder. Pero mire, presionó la condena a muerte, presionó la condena a muerte, Bolívar. Ha podido mandarlo a asesinar, sin embargo no lo hizo, por un gesto de lealtad. Pero de que era un hombre que no le temblaba la voz para decir, Julio, por venir a decir esto te vas al panteón. Es así. En 1813 Bolívar le dijo a Santander, en los llanos, o yo lo fusilo o usted me fusila. Ya estaba eso señalado. Yo voy a entrar en defensa de Bolívar. Creo que los grandes caudillos, los grandes héroes también tienen sus detractores. ¿Sí? Como los grandes líderes de hoy lo tienen. Pero a mí me parece... Aquí son los acontecimientos lo que lo condenan. ¿Quién vivió para contarlo? Yo pienso que Bolívar, y estoy de acuerdo con ustedes, como un ser humano tuvo muchos errores. Y mire, cuando él es derrotado por estos semidependientes realistas en cabeza del señor Tomás Boves, ¿sí?, y de Campo Elías, Bolívar, en ese espíritu belicoso, sale derrotado y se va para allá, para Cartagena de Indias, y de ahí viaja a Jamaica y luego a Haití, y tiene la protección del presidente Pétion. Hace dos nuevas expediciones. La primera fracasa, la segunda salió tan solo 9 meses después de la anterior. Desconfiado ya Bolívar de su poder militar y de su estrategia militar, Bolívar cambia de actitud y se muestra más conciliador. Dejó ese cruel sistema de guerra, esa guerra anterior, y se alió con el patriota Páez, nuevo jefe de los llaneros. Gracias a la llegada de esos oficiales veteranos de la guerra napoleónica, le permitió construir a partir de allí un ejército disciplinado y práctico. O sea, la primera revolución de Bolívar fue un desorden, fue un desastre. Como lo dijo Julio ahorita, fue de derrota en derrota. Inclusive a Bolívar casi lo matan también en Jamaica, ¿no? Ya puede morir. Sí, claro, por irse a acostar con una muchacha se salvó. Se salvó. En la cama, en la hamaca estaba durmiendo otro, y un esclavo que era esclavo del POM le clavó el puñal por equivocación a quien no era. Recuerde que este programa surgió de la serie que ofreció... Se estaba haciendo otras cositas, sí, pero lo intentaron matar también allá. Y recuerde que la alianza con Páez también provocó la enemistad total con Santander, porque Páez era un bandido. Páez estaba en los llanos, prófugo de un asesinato que cometió por allá en la ciudad, y se había volado. Páez mató a Serviés, o no olvidemos a Serviés. Serviés era un francés muy importante, jefe de Santander, jefe de Córdoba, quien los hizo a todos. Y como tenía unas cosas de oro, a Páez se llenó de ambición y lo mandó a asesinar para quedarse con el oro. Páez es un personaje muy cuestionable. Páez era venezolano, Bolívar era venezolano. Lo que quiero decir es que los granadinos no se la llevaban bien con los venezolanos. No. Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador, colombiano, fue conspirador septembrino, porque no se podía tolerar que se desconociera la Constitución, que se desconociera Cúcuta y se hiciera un decreto de la dictadura. Ya para terminar, porque el tiempo parece que nos acosa un poco, ¿para usted Bolívar se rajó y perdió el año? No, vuelvo a decir, Bolívar es una persona muy grande para agotarle en una charla. Lo que yo quiero es desnudar a Bolívar. Por eso decía con hechos. 1813, Puerto Cabello, batalla de la Puerta, huida en vez de defender Caracas.
Luego, asedio a Cartagena, asedio a Bogotá. Son cosas que hay que analizar con huida. O sea, esas son. Pero para mí, bien, yo soy bolivariano. Yo soy de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estuve 34 años e hice que al fin, después de que me echaron, después de 34, fundaran la cátedra bolivariana. Porque dije, es tan grande Bolívar que necesito una cátedra, sea para cuestionarlo, sea para defenderlo. Pero es un hombre muy importante para tenerlo en el olvido. Así es. Oye, recuerde, Julio, un momentico, recuerde que este programa tiene su origen en una serie de televisión que ofreció recientemente el canal Caracol. Y los tres estuvimos de acuerdo en que en esa serie de televisión no se le hacía justicia a Bolívar y que realmente lo que se ofrecía era un show mediático utilizando la figura de Bolívar. ¿Sí? Eso fue lo que originó este programa. Y coincidimos en que aquí, en este programa del Pensamiento al Aire, íbamos a desnudar las verdades y mentiras acerca del legado bolivariano. Yo quiero felicitarlos sinceramente al señor Julio, a nuestro querido colega Julio, a usted, Antonio, al doctor Posada, por todo lo que está haciendo y por todo lo que se haga la cultura y la historia de Colombia, bastante olvidada, de América Latina. Menos ignorantes seamos, vamos a actuar mejor. Y es importante luchar por esa cátedra de la historia para que la juventud crea en algo distinto. Antes de irnos también es bueno, ya que mencionaron la noche septembrina, preguntarnos todos y a la audiencia si Córdoba hizo parte de la conspiración, sí o no, como algunos dicen que hizo parte. Tengo mis dudas, pero es un tema que hablaremos en próxima oportunidad. De manera que en nombre del Pensamiento al Aire, muchas gracias por la participación, a Juan de Dios su oportuna forma de hablar que nos generó un poquito de vehemencia, pero muy agradable compartir este rato y que la audiencia lo disfrute. Esperamos que en la próxima ocasión también tengamos preguntas de la audiencia. Que un cordial saludo a Próspero, gracias, a Sonora Estéreo, no se olvide, 98.4 FM, ciudad de Río Negro, Antioquia y Colombia.